Listo. Hola gente guapa, bienvenidos al podcast Mi Motivo de Consulta. Hoy estamos con Alba López, psicóloga. Di tu currículum, tu payo, tú sabes, no. Psicóloga, psicoterapeuta con formación gestáltica, psicodramática, también un máster en terapia de pareja y familia y mucho trabajo con adultos mayores. Tengo un diplomado en el área de gerontología. Exacto. Y bueno, yo soy psicóloga y psicoterapeuta, y hacemos este podcast para un poco normalizar que todos tenemos un motivo de consulta, y bueno, hablamos de mis motivos de consulta. No nos hacemos responsables, aunque somos psicólogas, esto no pretende ser una ayuda psicoterapeuta a quien nos esté escuchando, sino, digamos, una conversación sobre un tema para que las personas que se puedan sentir o pensar, bueno, que les pueda ayudar lo que estamos diciendo. Hoy vamos a hablar sobre perdón, porque, bueno, marzo es mes de mi cumpleaños, ¿no? Entonces, yo no tengo ¿Cómo es 40, eso? ya te voy a decir. Yo no tengo 40, pero ando como medio antes de la crisis de los 40, o sea, yo Ok. me adelanté. Y estaba haciendo como esa retrospección, tú sabes que yo en vez de hacerlo en diciembre, la gente que hace retrospección en el En diciembre. 31, Tú exacto, siempre te de recitas, la además que vida, eres exacto, Grinch. total. Bueno, tú me conoces hace muchos años, sabes que sí. No, pero haciendo esta retrospección de mi vida, de los años, yo decía, bueno, hay cosas que tal vez debería perdonarme, ¿sabes? Como que hay cosas que no estoy como muy orgullosa y evidentemente en eso yo decía, bueno, habrá gente que también debería perdonar y ahí me puse. Entonces me dije, bueno, ¿qué tal si lo hablo en el podcast? Para que sea Y mucho más... conmigo. Y claro, y contigo, porque Albi y yo hicimos, no me acuerdo en qué año, Desde el 2008, 2008. 2009, algo así, 2008, 2009, empezamos a hacer una de nuestras formaciones psicoterapeutas y desde ahí no hemos nunca dejado de De formarnos hacer, juntas. exacto, de formarnos juntos. Entonces, bueno, también me encanta eso porque como eres alguien con quien he estudiado literalmente toda la vida y tú sabes que yo resuelvo mucho de mis procesos estudiando, bueno, me pareció divertidísimo que como yo tengo molestias, por decirlo así, con la palabra perdón y ese constructo, bueno, alguien que también me lleve la vida de cómo es que es. Entonces, bueno, Está interesante. sí, hablemos del perdón como, bueno, constructo psicológico. Cuando hablamos de constructo psicológico es como que la teoría de qué es lo que se supone que es el perdón. Y lo que yo encontré como lo que me pareció más eh, válido decir sin ninguna otra connotación mágica, por decirlo muy respetuosamente con cualquier otra ideología, es que, bueno, es algo, acción, pensamiento que hacen las personas para afrontar una situación difícil. Ok, O sea, como, sí, literal, es un recurso. Pero esa es la palabra. Es ok. un recurso como para afrontar algo difícil. O sea, entre la incertidumbre o la violencia o cualquier situación difícil del interior o el exterior, pues el perdón como proceso es positivo, digámoslo así, o es utilizado para afrontar. ¿Tú, Ok. tú estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo ves tú el Bueno, perdón? lo que pasa es que pienso yo que hay que saber trabajar el perdón, Ok, porque depende de cómo se trabaje y eso hay como distintas teorías que lo piensan distinto porque puede ser beneficioso el perdón, sí, puede ser, digamos, eh, puede sí, revictimizar sí, totalmente. y ahí desde ese punto de vista no va a ser beneficioso. Y por eso para mí el perdón tiene que ver, es un proceso individual, Correcto, es un proceso individual y, y bueno, yo voy a hablar desde mí, correcto. particularmente siento que
que sí hace bien, independientemente, o sea, hay que vivir el caso, hay que vivir de qué se trata el suceso específico a perdonar o la persona a perdonar, pero yo pienso en mi caso que sí hace bien en cuanto a disminuir todos estos sentimientos de sensación negativa, ¿no? Ok. Claro, porque Que exacto. te arropan. Y Lo, en esa medida es una decisión, digamos. correcto. Porque lo que ayuda al perdón es a no a dejar el contacto con el resentimiento, o con la amargura, con la sensación de venganza, Así es. La con la rabia. victimización, digamos, pero victimización no de una forma peyorativa, sino de desubicarme como víctima Ujú. a través de, bueno, esto ya ocurrió, ¿no? Em, en ese sentido, sí. Eh, eh, claro, yo lo que tengo conflicto es al igual a esta frase, debes perdonar y olvidar, o a esta frase, si perdonas, sanas, por ejemplo, o sea, Ok. frases que están como muy normalizadas. Yo creo que lo que tú tienes es resistencia a los debeísmos. Ah, no, hola, claro, ¿no? Exacto, pero es como una normalidad social, digamos, Sí, cultural, sí, en donde se supone que uno debe perdonar, para poder sanar, ¿no? Y no es cierto, o sea, te no, repito, yo pienso que es individual, es una decisión personal, es lo que la gente a través de un proceso decida de forma consciente y voluntaria. Para mí no debe ser desde un mandato, claro. incluso viviéndolo desde la religión, no Ujú. debería ser un mandato. Exacto. Por ejemplo, estaba en esta estudiadera para este podcast, estaba leyendo la literatura de 12 pasos, sobre todo de Al-Anon, de Alcohólicos Anónimos. Entonces, claro, plantea el perdón desde dos perspectivas. Una, desde la persona que fue herida, ¿Ok? y es decir, lo que estamos hablando, bueno, si te hirieron por algo, colocarte también en juzgador o juzgadora de otra persona te mantiene a ti en una posición de control, que es Ujú, errónea. O ujú. sea, es como que puedes Tengo el control de perdonar. exacto, y si perdono o no, entonces el otro, ¿no? Entonces esa situación, como es errónea, y desde la codependencia eso, bueno, es uno de los rasgos más importantes que uno puede tener si ha estado en una relación de codependencia, que es la necesidad de controlar, ¿no? Ujú. Entonces, plantea de que el quedarse como que tengo que perdonar a esta persona adicta o tengo que perdonar a este familiar, bueno, me coloca a mí en una posición hasta como de engrandecimiento, como de Dios un poco, ¿no? Omnipotente. Exacto, como yo soy la que te puedo perdonar, ¿no? Ujú. Y ahí, bueno, en mis palabras le dicen, bájale dos, sí, porque si estás en esa posición, lo que decíamos al principio, bueno, te quedas tú como la víctima, te quedas tú como, es que me hizo esto, Exacto. y eso se vuelve parte de la identidad, porque cuando digo se queda con la víctima, no es ir respetando la validación de que uno le puede doler, de que uno le puede sentir rabia, para no decir arrechera, lo que otra persona No lo haya digas. hecho. Sí, disculpe, no me voy a disculpar. Pero una cosa es como la catarsis de me siento así por esto, o, por ejemplo una persona que haya sido abusada de alguna manera, me quitaron, ¿sabes? Mi Ujú, libertad, o sea, obvio, sí. ujú. eh, pero a medida que me quedo en que me la quitaron, no descubro la mía. Ok. Entonces, a eso hablan, no es que tienes que perdonar, ¿no? Ujú. Sino como si empiezas acá, descubras lo que tal vez cómo lo puedes transformar a lo que te quitaron. No sé si me estoy explicando. Exacto. A ver Eh, si te sigo. sí, siempre lo hace. Si te sigo, un poco mi experiencia desde las consultas Sí, es que todo proceso de perdón al otro siempre me va a llevar, debería finalizar en un perdón a mí mismo. correcto. Y para eso debo pasar por todo ese proceso de, de conocer
qué, o sea, qué aprendizaje me dejó, Claro, qué debo perdonar. te voy a ser sincera, yo lo Ajá. escucho, te escucho. Y si me pongo en mi posición de víctima que he sido, me da un nivel de arrechera, nivel, ¿verdad? Como psicólogo digo, sí, claro, qué lindo, ¿no? Sí. O sea, yo entiendo a quienes me están escuchando que eso, no, o sea, no tengo por qué hacerlo. O sea, es verdad, uno no tiene por qué hacerlo. Ujú. Pero eso es tuyo. No, claro, pero ciertamente, al hacer ese recorrido en cualquiera de los tiempos, porque no hay tiempo, o sea, en cualquiera del proceso, hacer el recorrido, por ejemplo, cuando se habla de la literatura de las mujeres abusadas, de algún tipo de abuso, sobre todo el infantil, se habla, es que el tema es que tú puedes perdonarte, por ejemplo, mi incapacidad que tuve para concentrarme en A tal, para ver, estar pensando en esto, ¿sabes? es bueno aclararlo. Exacto. Y lo que tú estás queriendo decir es, no tienes por qué perdonarte a ti en esos casos de, eh, em, digamos, ofensas extremas o de Claro. abusos o de todo, ¿no? Este, y eso hay que aclararlo. Efectivamente, no es que tengo que perdonarme yo, pero sí ocurre que generalmente la víctima tiene muchas cosas que perdonarse, Sí, porque generalmente se cree que fue culpable, porque correcto. pudo haber hecho algo más, porque se quedó allí cuando pudo haber salido, O por por las muchas cosas, consecuencias, o sea, o porque incluso los de alrededor culpamos. correcto, sí. O sea, eh, cualquier cosa que nos haya dolido o herido, por ejemplo, una infidelidad, si hablamos de algo más. Incluso en una infidelidad, o sea, cómo me quedé ahí, cómo no me Exacto. di cuenta, qué estúpida soy, eh, cómo me calé Sí, esto, o no me quiere porque soy menos que él, correcto. que esta otra. Ajá. Entonces, ahí también tengo que perdonarme al Sí, exacto. final. O Eso es lo sea, que quería que mostráramos, es que lo que se sugiere perdonarse es lo que el trauma, por ponerle un nombre, o los acontecimientos, nos condicionó de alguna manera a ujú, hacer, ¿no? ujú, Ciertamente, en cualquier relación, yo pudiese decir, bueno, Alba, perdóname por que no pudimos grabar la semana pasada. Entonces tú también, bueno, pero es que la gasolina, o sea, las dos estuvimos como en un, pero es que nadie hizo nada voluntario, claro. o sea, desde la voluntad para herir a otro. Entonces, Ujú. ahí es cuando, por lo menos en los programas de 12 pasos, plantean, el tema es si la otra persona voluntariamente Te hizo hizo daño. algo, o sea, con su conciencia para herirte a ti Ujú. o para dañarte a ti. Entonces, la responsabilidad de la otra persona es resarcir, o sea, ver cómo desde los actos o no actos, que yo siempre digo, no joder también es una forma de amar. Bueno, em, tú eres mucho más linda al hablar, evidentemente. Este, en el no acto y no acto es que yo puedo o no pararme ante, o no solamente la víctima, sino también hacia la sociedad, de al menos asegurar de que no voy a volver a hacer esto Ujú. que hice, ¿no? Ok. Porque a veces las personas, y sobre todo, bueno, me pasa al atender pareja, que la persona que es infiel o hirió de alguna manera exige el perdón. Ok. Exige el perdón y dice, es que me tienes que perdonar, vamos a pasar la página. No, yo siempre digo, no, o sea, Bueno, evidente, ahí nos estamos colocando desde el lugar del que infringió correcto. y desde una postura muy cínica, pues digamos. Sí, exacto, porque es la Muy común, incomodidad, pero muy cínica. exacto, es la incomodidad de encontrar en la literatura que a veces mucha la gente dice, ay, pero ya perdona, es porque no quiere ver la rabia de la otra persona, Ujú, ¿no? ujú. Y también la incomodidad de la persona que hizo es si la otra persona me perdona, entonces yo puedo estar mejor conmigo misma o Claro, conmigo no mismo. dejarse de sentir culpa. Exacto. Y por lo menos en la literatura para trabajar con mujeres con abuso, es que bueno,
la responsabilidad de autoperdón del que hizo es de esa persona, ¿no? Porque hay muchos testimonios que dicen las mujeres que yo no puedo perdonar, por ejemplo, a un hombre, como ya son mujeres, que son madres, eh, no puedo perdonar que aunque la infancia que hayan tenido, lo quisieron, porque yo también tuve esa infancia, entonces como, porque parte del paso, uno de los pasos, ahorita lo voy a ver aquí en ruta, uno de los pasos es entender y comprender por qué la persona hizo lo que hizo, ¿no? Por lo menos pasa en los temas de infidelidad que uno puede como no empatizar, que es muy diferente, sino comprender objetivamente qué fue lo que impulsó a la persona a hacer lo que hizo. No necesariamente empatizar, porque esto es muy, hay una raya entre que la gente dice comprender y entender. O sea, si me entiendes, Ni elevarlo de toda justicia, además. correcto. O sea, no. Comprender es una explicación más no una justificación. O sea, es teorizar acerca de los por qué y tener un marco de referencia lo más objetivo posible, que no significa, bueno, está bien por eso. Claro. Y también quería hablar contigo, Alba, porque yo sé que, bueno, tú eres católica y desde el catolicismo, pues el perdón sí es como un pilar fundamental de la ideología, digámoslo así. Para ti, ¿cómo está definido desde ahí? A mí, bueno, también me cuesta ver las cosas desde los deberías, desde los Ujú. mandatos, aunque nosotros hablemos de los 10 mandamientos. Ok, ¿Ya? Y alguna vez escuché en un retiro un sacerdote que decía que los 10 mandamientos están mal traducidos, que no son mandamientos ok, como tal, ¿no? exacto, no es la palabra. Entonces yo de ahí me agarro para que Pero son qué, como sugerencias y tal. sí, digamos que más que sugerencias, es como Una guía. Ah, ok. el perfil del cristiano, Ok, ¿no? ok. Entonces, así lo vivo yo. Yo vivo Ujú. el perdón como que lo que más te acerca a ser un verdadero discípulo Ok, de Jesús, sí. que es el que trae, digamos, como la buena nueva del Ujú. Evangelio. De hecho, la palabra de Dios en sus evangelios dice, habéis visto que se dice ojo por ojo, diente por diente. Ok. Yo en cambio les digo, este, no persigas a tus enemigos, Ujú. eh, ámalos. Ok. Si te dan una cachetada, ponle la otra mejilla, Ajá. porque qué valor tiene que ames al que te ama. O sea, qué premio vas a tener. O Correcto, correcto, sea, correcto. ama al que Porque es quizá te difícil ofendió. amar, exacto. Exacto. Entonces, bueno, así lo ve la religión, pero no, tampoco es dejarte humillar, dejarte abusar, Claro. dejarte pisotear. Ok. Una cosa es que yo me deje, voy a hacer como la analogía, o sea, una cosa es que yo me deje que yo sea impulso para que tú crezcas y pongas tus pies para crecer y otra cosa es que me pisotees, Claro. ¿no? Entonces, eh, lo vivo más como desde lo que me acercaría a ser un discípulo de Dios, a parecerme más a Él, no porque quiera ser omnipotente, pero sí porque quiera acercarme a lo que Él nos pide como hijos de Él. Fíjate que un ejemplo muy palpable tenemos nosotros con el Papa, que en paz descanse, Juan Pablo II, Ujú. que fue a la cárcel a perdonar al hombre que intentó matarlo. Ok. O sea, él estuvo muy grave y bueno, fíjate, es un buen ejemplo porque además este hombre tuvo justicia, justicia Exacto. terrenal. Sí. Y él diría, bueno, Dios se encargará de la justicia divina, pero yo voy a ir a perdonarlo. Ok. Yo digo, bueno, es un gran hombre, no, no es fácil hacer eso. O fue. Sí. Eh, eh, bueno, Quizá porque no lo mató. Ojo, claro. porque, o sea, porque No, no es lo pero, mismo que te maten a alguien de repente. Dios nos vea y cómo hago para perdonar a alguien que. pero ahí es lo que hablamos. O sea, claro, no, no.
tengo ni idea ignoro mucho, pero yo diría que también fue el perdón para él, Claro, excepto, o sea, para Juan Pablo, pues, o sea, claro. no, porque al perdonarlo a él, o sea, suelto Claro. y no le, y en la psique, en mi experiencia, que es una persona que tuvo la experiencia de quitarme lo más valioso que yo tengo, Ujú, si lo miro de frente y digo te perdono, digo yo, ¿no? Aquí tú sabes, ujú, psicodramatizándomelo todo por dentro. ujú. Me pongo en la experiencia de ya tú no tienes ese poder. Ok. Sí, o sea, como sí, y dejar también el temor a, ¿no? Sí, ¿sabes? Bueno, pero es que es parte de lo que plantea la psicología positiva. En la medida que Correcto. tú perdones, van a bajar mucho esos Exacto. sentimientos de sensación negativa y no vas a tener ese deseo de venganza hacia el otro, Correcto. y vas a soltar eso, o sea, vas a estar más tranquilo contigo Y mismo. que el tema de soltarlo es para, que hablas de la psicología positiva, Seligman plantea de que el tema de soltarlo es que a medida que uno pueda, o sea, él dice, las emociones que se omiten desaparecen. ¿Sí? Como que no es que uno tiene que hacer mucho, sino que si ya no estás pensando recurrentemente en, Exacto. bueno, disminuye, no es el tiempo que cura, sino que Ujú. ya no es la rumición, ya no es el, Pero tampoco es confundir el perdón con la negación. ajá, claro, exacto, menos mal, sí. Lo que dice es como que el tema con las emociones de venganza, de amargura, de resentimiento, no es que son negativas per se, sino Ujú. que L- si uno tiene ese nivel, si tienes en tu vida niveles de satisfacción, de felicidad, de bienestar, teniendo este nivel de amargura, de esto nunca va a subir. De hecho, hace poco leí una frase, no te la puedo dar textual Textual, porque soy tranquilo. malísima para... Yo, Además, el apellido del autor era una cosa así si tú eres malísima, yo imagino. que decía que algo así como que em, ese deseo o la acción de ir a vengarte con el otro, o sea, ese deseo persistente de vengarte del otro o el replegarte en tu Ajá, sufrimiento, correcto. ninguno de los dos, ni Exacto. esto resuelve el conflicto, ni con el otro, ni contigo. Porque en definitiva a veces nada lo resuelve, Mm. que eso es uno de los temas. O sea, Claro, pero es como que ni quedarme en mi claro, sufrimiento con esos sí. pensamientos o ese victimismo o lo que sea, ni ese deseo Sí. recurrente de vengarme del otro o de rabia con el otro, está solucionando el conflicto. Y si lo personalizo, para que no crean que estamos aquí hablando muy sabroso sobre, si lo personalizo, la venganza sería volverme como el otro. Y yo no quiero ser el otro. Por eso me hiere. O sea, si hago para vengarme, me vuelvo el otro también. Ok. O sea, digamos a nivel de acciones, a nivel de que me voy a parecer al otro. Entonces, sería peor, porque entonces, ¿cómo me miro, no? Ahí es donde coincide con la palabra de Dios. Me mataste, Alba, no, sí, no sé. Háblame. De aquí al Sí, catolicismo. háblame sobre eso. Sí, no, te Claro. entiendo. Me mataste, pero ya volví. Este, Regreso, estamos sí, aquí y ahora. ver, Librería aquí. yo creo que lo hiciste a propósito, no, mentira. Em, Ciertamente Seligman habla y he escuchado muchos de estos testimonios de personas que han perdonado, así como el ejemplo que dices de Juan Pablo, como si fuera mi pana, de Juan Pablo II, este, de, de perdonar cosas atroces, ¿no? Ujú. Él habla de un ejemplo, aquí tengo el nombre, pero de verdad el nombre es súper complicado, de una señora.
a la cual mataron, asesinaron, dos jóvenes asesinaron a su madre, pero no, pero no solo la asesinaron, sino de verdad la maltrataron, abusaron sexualmente de ella, o sea, fue muy atroz. Obviamente un asesinato ya es atroz, pero además fue muy atroz la forma en que, sí, las últimas experiencias de ella. Entonces, ella en ese proceso bueno, hacer algo con ella misma, sugirió, ¿no? Unos pasos, 5 pasos, para llegar a perdonar. ¿No? Desde su experiencia también he escuchado muchos testimonios de ese tipo, de que no solo es la justicia, que voy a hablar de eso también, sino de que la persona perdona a la persona que asesinó, a la persona que les quitó, sí, una parte fundamental de sus vidas, ¿no? Entonces ella habla, claro, está en inglés, pero son 5 siglas, dice R de recordar el daño de forma lo más objetiva posible. Y cuando dice objetivamente posible, es sin juicios de valor, así un poco como yo lo estoy diciendo, claro, colocarle atroz ya es un juicio de valor, pero es, bueno, eran dos jóvenes, creyeron que iban a robar una casa que estaba sola, bueno, entraron, se percataron que no estaba sola, bueno, las que sean explicaciones que la gente le da bueno, a por qué hay gente que hace actos, violentos, ¿no? Desde la psicología, o desde lo espiritual, o Ok, desde cualquiera, pero lo que plantea es que primero posiciónate en una explicación, ¿no? ok, Y yo recordando mi caso, mi cumpleaños, decía, bueno, me recordaba en cómo he procesado, o sea, quién era la Marisela en ese momento, que tal vez hizo o no hizo cosas a las cuales yo no estoy muy orgullosa, que no es la misma de ahora. Entonces es como en qué andaba, en qué estaba pensando, en qué, o sea, para también hablarlo como desde un proceso interno y no solo hacia otro, sino también en un proceso interno. ¿Quieres decir algo? Vamos bien, no, no, vamos bien. Entonces, ¿cómo me se... interesa eso de esos 5 pasos. Ok, todo ves, por eso es que yo estudio con ella. Em, entonces, recordar de forma objetiva, lo más objetivamente posible, lo más objetivamente posible. Empatía, que la empatía no es yo comprendo y entiendo, sino desde esta explicación, ¿verdad? Yo me posiciono como humana y digo, bueno, también a veces he hecho cosas que no sé por qué las estoy haciendo, o él dice, por ejemplo, los humanos siempre cuando se sienten acorralados hacen cosas inimaginables, ¿no? O sea, como que ubicar, empatizar, pero más desde la empatía humana Ujú, y no necesariamente como la persona específicamente, porque probablemente uno no pueda empatizar con algo de ese nivel, claro, o sea, pero sí con el humano que hace, que hace actos que no es que, obviando obviamente psicosis, antisocial, asocial, o sea, esa periferia de que si no tiene ningún tipo de remordimiento o que no le importa, digámoslo así, un narcisismo, pero sí empatizando a esta persona humana desde esta explicación hace esto de esta manera. ujú, Esa es la empatía, no es claro. entender, porque obviamente a mí me cuesta entender. Pero sí consigues una explicación. Es decir, tú puedes empatizar desde la Ujú, explicación, ok, no desde ponerme en los mismos zapatos de que yo voy a hacer lo mismo o yo puedo claro. estar en la misma situación, sino empatizar de que un humano que piense y sienta de esta manera, sí va a hacer esto, ¿no? Ok, Eso por un lado. Eh, Dice entonces que ahí sí ya me empieza, pero a mí a personalmente. engrinchar. Sí. Dice, habla del altruismo y dice que que esta empatía entonces te lleva a decir, yo también me he equivocado. Y como yo también me he equivocado, cuando la otra persona está mejor con mi equivocación, para no decir me perdonaron, bueno, yo me he sentido mejor conmigo mismo. Entonces ahí dice el altruismo. O sea, ella dice, después de ver la cosa objetiva,
empatizar que es otra persona humana, tú puedes dar ese regalo al otro humano. Ok, Ahí empieza a complicar porque para mí el altruismo, o sea, aunque el altruismo es una de las sugerencias más recomendadas para la felicidad en el mundo, el altruismo es de tu capacidad. ujú, Entonces, claro, ahí entra lo que desde el principio que en definitiva es una relación con uno. La capacidad tiene que ser de un amor propio, tanto para poder amar claro, al otro, claro. ¿sí? O sea, Ujú, ¿sí? ujú. A eso se refiere. Imagínate la capacidad que vas a desarrollar Correcto. desde entender eh, o darle una Sí, explicación, empatizar, o sea, ya estás claro, desarrollando una capacidad para el otro. para ti o sea, que para poder hacerlo, por eso es el proceso yo con yo, Ujú, para poder hacer un altruismo, como estás diciendo tú desde lo que dice el cristianismo, a lo que se me hace difícil, tengo que sacar ujú, el amor más genuino, claro. menos conveniente, menos, porque a ti me es fácil amarte, ajá, pero tal vez, no sé, Ujú. bueno. En ocasiones. Eh, cerramos paréntesis de chiste interno. Seguimos. Entonces luego habla, después que puedes, y todo esto obviamente no es en un 100%, sino en lo que uno pudiese, habla del compromiso, Ok. que es como, ahí él habla muy bonito ahí de hacer el acto público del perdón, ¿no? Ujú. Como así, como el ritual, tipo cuando la gente se casa, como, o sea, todos estos Me rituales, imagino que implicará bautizos. como un cierre de... No habla la palabra cierre, pero sí habla de, bueno, esto que hace este altruismo, comprométete con él. Ok. O sea, comprométete. Y comprométete, como estamos acostumbrados en la humanidad, a hacerlo desde lo ritual. Ujú, No necesariamente tiene que ser un auto público, ¿sabes? ujú. Pero, bueno, piensen en todos los rituales. Usualmente son que hay gente que se entera, pues, Claro, por claro. decirlo muy coloquial. Por último, dice, esto todo va a traer consecuencias que uno se enganche con etiquetas diferentes, o sea, que uno interprete con etiquetas diferentes, con juicios diferentes lo ocurrido. ¿Sí? Por ejemplo, yo pudiese decir, me fueron infiel a, Mm, bueno, la persona no tiene los valores de lealtad ok. que yo tengo. Se Mm. cambio el juicio y eso me engancha a mí a una historia en donde yo sí puedo decir, bueno, Bueno, porque también, primero hablando de todo lo que dices, sí, definitivamente todo eso es un proceso de perdón. O sea, lo hemos visto correcto, en otros casos y de otras formas, como incluso, por ejemplo, a madres que le matan a sus hijos o sí, mueren de alguna enfermedad terminal, hacen fundaciones, se vuelven más altruistas, se abocan exacto, a este tema, tienen un compromiso con exacto, esto, perdonan, se perdonan exacto. quizá lo que les faltó por hacer, porque además Exacto. tenemos la fantasía de que pude haber hecho más. Son distintos procesos de perdón, pero al final yo lo veo como lo mismo, Ujú, ¿no? ya te entiendo, sí. Este, Que de alguna manera, para ponerle otra palabra, es como perdonar, es esa línea en donde yo puedo transformar el dolor o el padecimiento o la rabia en otra cosa. ok. Sí, o sea, como eso. Y en cuanto a eso que decías, bueno, fíjate, la palabra infiel, si vamos a tomarlo Sí, por allí, sí. como una traición, como una... La palabra infiel, este, tiene que ver con la persona que comete Correcto, exacto. el acto. O sea, Exacto. infiel es no ser fiel conmigo misma. Correcto, correcto. O sea, y todo ese acto que te ofende tiene que ver es con la otra Correcto. persona. Poder llegar a ver cómo eso al final tiene que ver con los valores del otro, Sí, con lo que el otro no se comprometió sí. y respetó entre nuestro acuerdo.
o sea, te va a liberar de mucho. Claro, claro, porque quita me lo hizo a mí, Exacto. quita eso, ¿no? Es, Y yo sé que suena muy fácil y de verdad, con todo respeto lo digo, pero yo que he sido víctima de varias cositas en la vida, yo sé que es muy fuerte decir, hay una persona que me abusó sexualmente, entonces no me lo hizo a mí. sí, Eh, pero si hago estos pasos y digo objetivamente quién es esa persona, de dónde viene esa persona qué actos hace, cuáles son sus valores, cómo hace las cosas en su vida, entiende, puedo comprender al menos un nivel lógico, racional, no emocional. Puedo entender a un nivel racional. Esta persona lo hizo porque yo estaba ahí. O mm, sea, tal vez también se lo pudo haber hecho a otra persona. No sé claro, si me explico. claro. Eh, hay una cosa muy Pero importante. no porque yo tuve la culpa. Claro, exacto. Ujú. Que sí, es porque, como Es, hablamos de la infidelidad, o sea, ujú, la persona que es infiel se lo va a hacer, o sea, va a ser infiel con mm, cualquier pareja que tenga. claro. Igual, o sea, no es que me fue infiel a Lo mí. atiendas o no lo atiendas. Ajá, exacto. Ajá, O sea, la persona que tiene ese marco de referencia es su propia decisión. claro. Cualquier acto, atroz o no, que hagamos es nuestra propia decisión, así lo tengamos consciente o no, o así tengamos cualquier patología. Por eso es que la justicia no perdona igual. O sea, y leí unos artículos muy interesantes, lo voy a decir solo paréntesis rápido. Como el perdón jurídico, ¿no? Ujú, Como que es muy interesante porque lo hacen es porque les conviene. O sea, eh, estaba leyendo acerca de Colombia, por ejemplo, entonces todo este tema de no hay que perdonar la guerrilla para, entonces, población, claro, perdónenlo y nosotros les damos unas casas y les damos lo que le quitaron. Entonces el artículo, que como es cualitativo, habla de la gente, bueno, sí, es que podemos perdonar, pero porque ellos sí tienen trabajo y nosotros no. ¿Sí? O sea, como claro, que le quitaron a nuestros hijos la vida que nosotros le estábamos dando, rural, eh, pero no nos importa ya a ellos, o sea, como que ni siquiera nosotros hablamos sobre eso, pero la reivindicación ujú, es como súper sí, importante, pero hay ¿no? como un interés detrás de eso. Que evidentemente nada puede, si lo hablamos en infidelidad, si lo hablamos en abuso, si lo hablamos en problemas políticos como estos, secuestros, nada puede reivindicar, pero ciertamente hay situaciones en donde una acciones para reivindicar son importantes, Claro, ¿no? O sea, claro. qué fino que, no sé, a mí me hayan pagado terapia, por ejemplo. O sea, como que, o sea, Es este, distinto que realmente la persona se acerque y te pida perdón. Es distinto a que tú hagas un proceso de perdón sola. O sea, que la persona se reivindique en cuanto a su acción al agraviado, ah, va a ser distinto a que el agraviado eh, de por vida tenga eso allí del ah. daño que le hizo esta persona. Bueno, yo diría que más que le diga es que hayan actos, no hacia la persona víctima necesariamente, que sí puede haber, Mm, pero que hayan actos que digan, bueno, entendí algo y no lo voy a estar haciendo otra vez, no sé. claro, pero no, yo le agregaría lo otro. Siento que a la persona le hace falta ese, mira, hice mal, y yo creo que es el reconocimiento. Reconocer Claro, te ante entiendo. ti que realmente, o sea, no quiero decir la palabra negra, no voy a ¿Cuál? hablar bonito. Ah, ah, La yo la digo embarré, por pues la ti. embarré. Ah, O ok. sea, no, Claro, pero poco eso se da también, ¿no? no, solamente, claro, Claro, es poco se da, bonito. solamente estoy diciendo que eso ayuda. El Sí, proceso de perdón va a ser distinto a que me toque a mí sola elaborarlo. sí, Así. sí. O sea, lo que me queda ahí, solo lo voy a dejar y ya, Mm, es, es si la persona lo dice porque hay que decirlo, que a mí me ha pasado,
o sea, yo sé que, Yo creo que eso se nota. Y exacto, ahí viene que esa, ella, esa parte que tú dices, como yo lo noto, en que realmente hay una reivindicación exacto, desde mis actos, sí, desde demostrar que realmente he hecho algo que no es adecuado y no solo en ti, sino a nivel social o con los demás. sí, Yo creo que eso sería como un segundo paso. claro. Y voy para como no durar 1 hora y media, como la anterior, em, ir en vías de no cerrar, pero sí ya la curva para abajo. También estaba leyendo sobre qué hablan, porque es que uno no perdona. O Ok. sea, en qué ayuda no perdonar, ¿no? Entonces dice, bueno, es que perdonar es injusto, ¿no? Ok. O sea, mm, ahí. Perdonar es Dice, injusto. perdonar es injusto porque disminuye la capacidad de castigar y la ira al otro, sobre todo por lo que estoy diciendo. Si no se tiene la experiencia de que la persona no lo va a hacer más, es Bueno, ahí pues, o sea, es como que claro, pero es si que, tengo que denunciar a alguien, o sea, si una persona me hirió de una manera que creo y pienso que puede hacérselo a otra persona, quedarme en el no perdón es una teoría, ¿no? O sea, ujú, estoy de acuerdo y no de acuerdo. ujú. Mantiene la motivación de que hay que hacer algo para que esa persona lo deje de hacer. Definitivamente el perdonar va más allá y por eso hay ciertas disidencias en cuanto a lo que implica perdonar o no, si realmente es beneficioso o no, lo que decíamos al Correcto. principio, si va a beneficiar o no Claro, en cualquiera de los casos. Para perdonar, perdonar no necesariamente implica, lo que estábamos diciendo, no necesariamente implica elevar al sujeto de toda justicia. exacto, O sea, perdonar es desde la conciencia, desde mi voluntad, sabiendo que esto merece también justicia, correcto. pero además me quita ese Sí, deseo de venganza. sí, sí, a mí me llamó la atención porque ciertamente, digámoslo desde las feministas de las primeras, Ujú, bueno, no necesariamente desde la venganza, pero sí esa ira, que no necesariamente tiene que ser una ira violenta, ujú, sino la ira de acción, de que esto es injusto, sí lleva a claro. darle, a darle, a darle, a darle, y tal vez conseguir cosas que otros creen que no es conseguible. Entonces ahí sí lo entiendo, o sea, porque, bueno, hay que perdonar a quien me hizo esto. Bueno, sí, si no trato de perdonar, de sentirme, porque, bueno, una cosa que Lo que también pasa es que yo lo veo desde el beneficio que te da como te da a persona. ti, claro. Porque voy a hacer el mismo ejercicio que hiciste tú, metiéndole cuerpo. Mm, Imagínate tener un cuerpo con rabia, 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 claro, rabia, rabia, rabia. O sí, sea, sí, ¿a dónde voy a parar? claro, ¿Ok? Ahí es donde voy a, bueno, hay que hacer algo por mí. sí, exacto. Pero te Más puede durar un allá, ratito, pues. más allá de lo que estos desgraciados Claro. me hayan O hecho, desgraciadas que también hay. también me hayan hecho, Sí. ¿no? Sí, por eso lo estoy tratando de poner en tierra. Es decir, Ujú. que también esa ira, si te moviliza la acción, Exacto. bueno, Está dale. bien canalizada de alguna manera. Lo que pasa es que tiene que tener un finito, exacto. Claro. Tiene que tener un finito, aunque consigas o no Y un lo, acompañamiento. claro. Exacto, porque que el tema eterno es lo que obviamente te va a generar, ¿no? Dice también que perdonar, ajá, puede evidenciar amor hacia el otro, ¿no? Entonces, claro, en algunos casos es lo que hablamos del altruismo. Bueno, no quiero amar al otro, ¿no? Entonces tal vez la gente se posiciona, no, es que no voy a perdonar porque no quiero tenerle ningún acto positivo. Amor quiere decir no Ujú. romance, ¿no? Sino cualquier tipo de amor desde el humano, ¿no? Pero el otro, el que te Sí, ofendió, sí. bueno, no, Eh, eso no lo comparto mucho. claro.
Porque en la teorización planteaban de que son razones, no estoy Ujú. diciendo que es así, sino que hay personas que tal vez no perdonan porque perdonar al otro sería Amarlo. amarlo más que lo que amo a la víctima. Ok. Entonces, bueno, no, ¿viste? ¿No? Mm, Entonces, quedarse ahí, ¿no? Vuelvo, me parece lógico por un rato. O sea, me parece lógico como proteger más a la víctima, o ujú, sea, tenerle esa energía más hacia rechazo esto o esta persona para contener esto. Exacto, pero si sigues conteniendo esto de cualquier manera, bueno, aquí va a haber una codependencia. Así la otra persona esté muerta. Esto va a ser muy difícil de explicar. mm, Pero si me lo explicas tú. Mi locura. no. Pa- Este, A ver. o sea, es decir, eh, si murió alguien ajá. y yo, claro, contener a la víctima aunque esté muerta, es decir, bueno, sí, era una persona inocente, era una persona, o sea, no Ujú, revictimizar a la persona, ¿no? ujú. Y tal vez, bueno, voy a proteger a otros niños, voy a proteger a otras niñas, voy a enseñar a, no sé, o sea, me voy a activar en función y eso hace que proteja a la víctima, ame más a la víctima. Pero si me quedo solo ahí, desde el rechazo al que hizo, Mm, evidentemente también es un conflicto porque no transformo totalmente. claro, A eso claro. me refiero. Ya. Bueno, si eso es amar, digamos que sí. Que, Claro. pero lo que pasa es que está complejo el asunto, Ajá, claro. ¿no? Eh, Puedes hablar un paréntesis sobre el amor y ya. Que y tienes sí, ganísimas por la cara que te ve. no, 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 no. Sino que, bueno, no está fácil cuando una Correcto. persona comete algo tan duro, algo que puede haber sido muy fuerte para una persona, llegar a pensar en la palabra amor, o sea, ¿qué implica eso? Si Claro. es solo desde lo que pasa es que estoy tratando de ubicarme también con porque me lo Porque, pediste quizás con lo de la religión. Fíjate que en la religión dice, eh, que no se ama el pecado, se ama el pecador. correcto, ¿Ok? correcto. Ahí voy. Entonces es como que, bueno, de alguna manera eh, es como que llegar rechazo la acción y esta acción Correcto, exacto. debe tener una consecuencia, pero al mismo tiempo Amo al el humano. y eso me debe llevar a ayudarte a un crecimiento, Correcto. a un aprendizaje, a una mejora. Sí, y al ¿Entiendes? menos no cuando yo digo enganche, o sea, porque cuando digo el ejemplo de, claro, voy a proteger a otras víctimas, tal, pero va a haber una parte de mí que si se queda enganchada en el odio hacia el otro, esta parte que se queda ahí estancada, no voy a conocer que puede salir de ahí. A eso me refiero. Ok. O sea, por eso digo que está chévere por un rato y no Ujú, por siempre, ujú. porque sí, la rabia es importante. O sea, bueno, pop, Es, la im- canción de Shakira es- está bien, ¿me es entiendes? importante si te va a llevar a una acción y te va a llevar a una claridad en tu Exacto, acción y poner es una límites. etapa porque te diferencias, es una etapa Claro. porque te ubicas en lo que fuiste, en lo que eres y en lo que sientes, valida eso. O sea, es una etapa, está fino. Mm, ¿Cuánto dura la etapa? Bueno, sí, por eso digo, bueno, ajá, la canción de Shakira, fino. Eh, lo que pasa es que en algún momento, si se queda uno ahí, se va a quedar estancado como un lago y se pudre, algo que no va a saber si sale de ahí qué va a suceder, ¿no? claro. A eso es a lo que me refiero. Y dice que perdonar, bueno, eso, impide la venganza, o sea, hacer algo para que esto, bueno, no vuelva a pasar, ¿no? Ciertamente, me voy a poner un tema político heavy, pero lo voy a hacer muy, bueno, tú sabes que me gusta el peligro. Con el tema de las Ok. armas en Estados Unidos, por ejemplo, plantean, hay una gente que plantea, pero es que si no tenemos armas, volvemos al estado de que la gente más fuerte físicamente o más hábil físicamente es la que va a poder tener más poder. Ujú, El arma permite que gente que tal vez no tengamos habilidad, bueno, nos podamos proteger, que es diferente a atacar. ujú, En este sentido, a lo que iba es,
o sea, ver la diferencia, me fui para demasiadas cosas en mi cabeza. Sopas. Ver la diferencia entre una persona que, por ejemplo, comete un asesinato por protegerse o proteger a otro, a una persona que lo comete porque lo quiere cometer Ujú. o porque es conveniente cometerlo. Entonces, en ese sentido, se complejiza muchísimo esta observación objetiva, porque sí, bueno, yo creo que si hay gente que no se le debe perdonar, pues, o sea, como Ok. en la justicia, es decir, como hay cosas que no cambian, o sea, hay trastornos que no jamás van a cambiar. Es una persona con psicosis, una persona antisocial, una persona narcisista, maquiavélica. O sea, hay personas que no hagan lo que hagan, consuman lo que consuman, no van a cambiar. Entonces, ahí sí es el tema de la venganza, lo digo, es como la acción de asegurarse de que esa gente no siga siendo, no siga poniendo otras personas como víctimas, pues. Yo no lo veo así porque yo no lo veo en el otro. Yo te entiendo lo que quieres decir, pero yo necesito perdonar para estar tranquila. Claro, Y independiente, si a eso le sumamos que el otro verdaderamente tiene un arrepentimiento, es que eso es lo que digo, a la gente que no se va a realmente arrepentir se nunca. arrepiente, mucho mejor, pero desde mí, porque, o sea, por eso te digo, el perdón es una decisión Claro. personal y desde una opción o decisión de mi parte, yo diría que sí, para mí es necesario perdonar para estar mejor, en mi caso. Claro, por eso te invité a ti y no a mí. Y no a mí, y yo no, yo con yo, pues. O sea, Para dejar. tú me dices a mí que que la gente no necesita perdón, no es justo perdonar a ciertas personas y ya va. Y yo no estoy hablando de que se les quite el Sí, la tema de responsabilidad. exacto, Sí, y que carguen con justicia. sí, Eso no tiene nada que ver con perdonar. exacto, exacto. Pero tú me dices a mí eso y ya a mí me da así, como que no puedo, no perdono. ¿Y de dónde aquí, pregúntame así personal, para mí, de dónde sacarías la energía para seguir la acción de la justicia o de la protección a otro? Bueno, pero es que igual yo voy a pasar por un proceso de rabia, de dolor, Pero tú lo ves post, pues. un deseo de Correcto, venganza, correcto. todo lo que se te pueda ocurrir. O sea, ir a pasar por el altruismo, eh, la empatía, Sí, todo, pero de ahí sí. sale la energía y sí, lo veo como un proceso. Eso no es como que, ay, me hiciste esto y ya te perdoné, pues. Claro. Bueno, yo lo veo conmigo mismo también. O sea, es como que en esto que a veces tal vez no me he perdonado mucho, o sea, en esta época de mi vida que yo miro para atrás y, mija, veo que esa venganza interna es, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que aprender, dale, 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 esto no lo podemos hacer así, es una, ¿sabes? Un autoataque ahí, Ujú. en mi caso muy inteligente y muy sutil, eh, que yo veo que cuando empecé a como, bueno, pero vamos a sentarnos aquí, no, no a perdonarme así responsablemente, pero así como te dar la conversación, pero mami, yo estoy haciendo esto, o sea, ¿tú crees de verdad que voy a hacer lo mismo? No, ok, entonces, ¿por qué me tienes que dar tan duro ahora? A eso me refiero como Sí, que sí, ciertamente, en algunos casos, es bueno, aunque sea conmigo mismo, bueno, al menos a mí me ha pasado como ser, sí tener esa, no venganza, sino la acción como, hay que hacer esto, dale, 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 hay que aprenderlo, que claro, es esa rabia, claro. que no es que me odio, pero es como, ajá, Para mí implica una acción. una rigidez, pues Y exacto, poner límites en eso, correcto, un correcto, aprendizaje. para luego decir, ah, ok, puedo comprender qué pasó en ese momento y puedo comprender, ¿verdad? Estamos haciendo todo esto para evitar. Ya nos quedan 5 minutos. Em,
Bueno, ¿alguna reflexión? ¿Desde dónde la quieres? Era desde Alba completa, integrada. Bueno, yo te repito lo que te decía. Tú me hablas de que, pues, o sea, que tú no estás de acuerdo en que hayan personas, de que no todo el mundo se le debe perdonar. Desde mí, yo siento que el no perdonar hace daño a mí. Claro. Y Sí, a no, la víctima más que sí, Sí, porque lo estoy enfocando es al que agredió. claro. Entonces, si a mí me agreden, yo siento que si no perdono, Sí, siempre voy a tener el pensamiento recurrente, la incomodidad, el exacto. sufrimiento, El engaño. sí, y eso me va a mantener en malestar. Sí, Mientras yo no perdone y esté en malestar, ya sea de rabia, de tristeza, de deseos de venganza, de lo que tú quieras, eso se va a alojar en el cuerpo y bueno, te va a pasar factura también correcto. en lo psicosomático. Sí. Entonces, yo, Alba, sí pienso que por lo menos vaya a terapia, Ok. elabore su suceso, lo ocurrido y vea, por supuesto, esto es una decisión, no es impuesto, esa es mi postura, Sí, pero no estoy de acuerdo, al igual que tú, en las personas que dicen tienes que perdonar. claro. Tienes que perdonar para sanar. También eso me choca. Y mucho más cuando a una gente recién le acaba de ocurrir algún suceso doloroso y tortuoso. O sea, Puede ser no. los años que quieras, claro. Igual que cuando se hace, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de terapias alternativas, que son muy bruscas, que son muy obligadas, o sea, no, perdona a tu mamá, perdona a tu papá. Sí, Eso no es así. sí. Eso no Sí. es así, eso lleva un proceso y una forma de trabajar. Y que puedo concluir con lo que nos unió, lo primero que nos unió en el momento. La Gestalt plantea que uno cambia cuando intenta dejar de cambiar. Y el perdón es eso. Ujú. El perdón viene, como lo que hablamos en el momento, es cuando intento ya dejar de estar en esa situación, sino abrirme, bueno, a los otros contextos de la vida y también amarme más a mí. Eso viene solo. Vas a perdonar aunque no lo quieras, aunque no lo busques, viene solo. O sea, si pasas los procesos que hemos comentado en toda esta hora, va a venir solo. No es algo que uno Claro. tiene que buscar, no es algo que uno tiene que ir a correr Y que en esa buscar. medida, al final, no lo vea, no se quede en el Exacto, otro, exacto. véalo en usted. Claro, porque es algo que se va a dar, ¿no? Y claro, aunque no tiene mucho que ver, les recomiendo si quieren saber más, leer dos cosas. El libro de la auténtica felicidad de Selima, que aquí está en la librería de Clip, porque, bueno, habla mucho de lo que hemos conversado, de cómo cómo estar con el pasado, ¿no? Ese es como el título de ese capítulo y cómo estando en ese pasado es cómo me ubico el pasado, no cómo lo pongo florecita, sino cómo lo ubico en mi presente para tener un presente más satisfactorio. Cómo lo ubico, ¿no? Me gusta mucho esta palabra de cómo lo pongo, cuál es la narración que tengo de ese pasado ahora para yo poder experimentar la satisfacción en el ahora. Y les va a parecer muy loco, pero el libro de Walter Rizzo, de Ama y no sufras, que también está aquí nuevecito sin abrir en la librería, me gusta para este tema es porque habla mucho de cómo son los límites de amarme. O sea, explica mucho sobre el apego y cómo es el aceptarme y como esto surgió como en un tema de perdonarme a mí misma más que perdonar a otra persona, me di cuenta de eso, que mientras más estaba cómoda, aceptada, conforme, satisfecha con lo que yo he hecho, aunque yo no esté muy orgullosa o aunque no lo quiera repetir de nuevo, solito hace que perdone al otro. O Claro. sea, solito eso resbala, porque es como el excedente, ¿no? Si tengo aquí excedente, eso va a resbalar a otro.
Pues bueno. Estoy muy agradecida que hay gente muy fina. Tenemos público. Tenemos público y muchas gracias por quien está escuchando, por quien está viendo. El abril va a ser responsabilidad para, bueno, sentirme responsable de tantas locuras que he hablado ya en estos 3 podcasts. Este, y nada, pues gracias. Gracias, Albita. I love you so A much. ti. Gracias. Gracias. Chao. Chao.